Factorizar es convertir un polinomio en una multiplicación que sea equivalente. Por ejemplo, 6 más 4, bueno, sí, 6 más 4, nada más. Cuando yo factorizo 6 más 4, la idea es que yo encuentre una multiplicación de tal forma que sea equivalente. Entonces, ¿qué multiplicación sería equivalente? Equivalente, que vale lo mismo a 6 más 4. ¿Qué dijeron? 5 por 2. 5 por 2. Ahí tengo una multiplicación que es equivalente a la suma de 6 más 4. ¿Ok? Por lo tanto, esto que hemos hecho acá ha sido una factorización. Factorización. Factoriza. Uy, qué madre, yo iba a escribir dos veces lo mismo. Factorización. ¿Listo? Eso ya es factorizar. En algunos casos puede existir más de una factorización. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 9 más 3? Una posible factorización, ¿cuál podría ser? 9 más 3 son 2. ¿Perdón? 6 por 2. 6 por 2. Otra factorización, ¿cuál podría ser? 4 por 3. 4 por 3. Otra factorización, ¿cuál podría ser? 12 por 1. Y otra factorización podría ser 2 multiplicado por 2 y multiplicado por 3. ¿Ok? Ahí tenemos distintas factorizaciones. De la misma expresión o del mismo polinomio. ¿Ok? Esta última que yo tengo acá, bueno, hablemos primero de esta factorización. Este tipo de factorizaciones, en algunos casos lo podemos hacer, sobre todo cuando uno necesita acomodar algún signo. Por ejemplo, si la operación hubiese sido menos 9 menos 3. Menos 9 menos 3 me daría menos 12, ¿cierto? Entonces, el menos 12 yo lo podría acomodar como menos 1 multiplicado por 12. Y entonces, este tipo de factorizaciones normalmente se hace es única y exclusivamente para que una cifra me quede positiva. ¿Sí ven? Que ahí lo que estoy haciendo es convertir o obtener una cifra positiva. ¿Sí? O dicho de otra forma, casi que cambiarle el signo a una expresión. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya lo manejamos con términos, con letras, en física es común que nos dé algo como que yo tengo una velocidad final menos una velocidad inicial. Y que eso es igual a cualquier cosa por allá. Cualquier variable. Vamos a decir una variable X, así nada más. ¿Sí? Este método de factorizar un signo negativo, entonces lo que hace es sencillamente cambiar el signo de todo este otro paréntesis. Es decir, que la velocidad final se va a convertir en negativa y la velocidad inicial se va a convertir en positiva, para poderlo escribir de esta forma. ¿Ok? Entonces, esas factorizaciones, vuelvo y repito, del 1 exclusivamente, o digamos que en la práctica se utilizan es para poder hacer cosas como esta. Cambiarle el signo
de una expresión. ¿Listo? Para eso es que se hace. Lo normal, o lo que comúnmente nosotros encontramos como factorizaciones, ya es algo como esto, donde vamos a sencillamente expresar la mayor cantidad de productos que se puedan presentar. ¿Ok? Este procedimiento, pues, de factorizar, lógicamente, este proceso de factorizar, pues es un proceso que ustedes van a estar aplicando no solamente en este año, sino en el próximo año, tanto en matemáticas como en física, y en grado 11 también. Por allá, cuando estemos en algunos periodos, yo les voy a decir, tienen que recordar los procedimientos de factorización, porque aquí los vamos a utilizar, y pues en ese momento yo no me voy a devolver a explicarles estos pasos de factorización o estos casos de factorización, sino que ustedes tienen que manejarlo. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les recuerdo, pues es aconsejable guardar sus cuadernitos porque pueden contener apuntes que les pueden servir para, para otras materias en otros años. Listo. Existen diferentes casos de factorización. Realmente, si uno mira un texto de matemáticas, pueden existir entre 10 y 12 casos, dependiendo de los casos especiales que nos estén mostrando. ¿Listo? Sin embargo, en particular, a mí me interesa que ustedes manejen los casos de factorización que solamente tienen una variable. ¿Ok? Los casos de factorización que manejan una sola variable. Entonces, esos casos, pues nosotros los vamos a ver como factor común, eh, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, trinomios de la forma, ax cuadrado más bx más c, y un caso que es bien especial para nosotros, que se llama división sintética. ¿Ok? ¿Por qué son tan importantes para nosotros estos casos de factorización? Porque resulta que hay muchas ecuaciones en física, bueno, y en matemáticas también, vamos a encontrar muchas ecuaciones que quedan igualadas a cero. ¿Ok? Una función, pues sencillamente va a ser como un polinomio. Y está igualado a cero. ¿Ok? Y nos interesa encontrar cuál es el valor que tiene la variable. Por decir algo, si yo tengo x elevado a la 3 menos 2x elevado al cuadrado más 4x menos 3. Y yo digo, bueno, ¿cuál debe ser el valor que tiene la x para que todo ese polinomio valga 0? ¿Sí? Imaginémonos en física que x está representando la posición de una partícula. Entonces, me dice que x representa la posición de una partícula y yo quiero saber en qué momento la partícula tiene un valor 0. ¿Sí? Una posición 0.
Entonces, cosas como esta, pues a través de factorizaciones nos va a permitir solucionarlo. ¿Listo? La explicación es la siguiente. Si yo esto lo convierto en una multiplicación, esa multiplicación tiene que seguir siendo equivalente. Es decir, que sigue teniendo que valer 0. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la única multiplicación cuyo resultado da 0? ¿Cuándo una multiplicación da 0? Cero, cuando se está multiplicando por cero. Claro, cuando uno de los términos vale 0. O sea que eso significa que nuestro primer paréntesis puede ser 0 o el segundo paréntesis puede ser 0. Eso va a implicar que un polinomio grande como el que yo tengo acá, lo puedo convertir en algo más pequeño que me permita poderlo solucionar. Entonces, significa que ese polinomio todo grandote se me va a convertir en algo más pequeño para decir que eso sigue siendo 0. El primer paréntesis puede ser 0 o que el segundo paréntesis también puede ser 0. Y ya reduciendo ese polinomio, entonces podemos utilizar alguno de los casos que nosotros conocemos, como es el de despejar, como es el de aplicar la fórmula cuadrática o cualquiera de esos procedimientos, ya con algo más sencillo, algo más simple, más reducido. ¿Sí está claro? Para eso es que nosotros utilizamos los métodos de factorización tanto en procedimientos matemáticos como en procedimientos físicos. ¿Ok? Por eso es, vuelvo y repito, importante que ustedes conozcan esos métodos de factorización. ¿Vale? Como les decía, los casos de factorización siempre o no siempre voy a poderlos utilizar todos. Hay ciertas características que debe tener el polinomio que nos permite identificar cuál es el caso que debemos aplicar. ¿Listo? Por lo tanto, ahora que vamos a ver estos casos de factorización, entonces vamos a ver dos cosas. Lo primero, ¿cuál es la característica que debe tener el polinomio para poder aplicar el caso? ¿Listo? En esas características nosotros no vamos a hacer nada, solamente vamos a mirar que se cumplan las características. ¿Listo? Y vamos a ver lógicamente el método. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos que debemos seguir para aplicar el respectivo caso. ¿Ok? Entonces vamos a ver esas dos cosas en cada uno de los métodos de factorización. Empezamos con el primero. Factor común. Un momentito que me sale una mina demasiado delgadita y no me gusta. Factor común. Entonces, algunas de las características están referidas a la cantidad de términos. ¿Cuántos términos debe tener? En el caso que yo les acabé de colocar, ¿cuántos términos hay? Aparece 1, 2, 3 y 4 términos, ¿ok? Entonces, muchos casos están relacionados con la cantidad de términos. Para factor común, realmente basta con que hayan 2 o más términos. ¿Listo? 2 o más términos. Y eso me hace ir a un paréntesis, y es que un solo término no se factoriza. Por ningún caso. Un solo término no se factoriza. ¿Y por qué no se factoriza? Sencillo, porque ya está realmente factorizado. Es decir,
la expresión 3x al cuadrado, ahí hay un solo término, pero eso está factorizado ya porque recuerden que esto es lo mismo que 3 multiplicado por x al cuadrado. O sea que aquí ya yo tengo la multiplicación. Si ya tengo la multiplicación, pues ya está factorizado. No tengo por qué volverlo a factorizar. ¿Ok? Entonces, esta es, digamos que, o este es un paréntesis que es importante que ustedes conozcan. Que un solo término no se factoriza porque ya está factorizado. Listo. ¿Qué otra característica debe tener el polinomio para aplicar factor común? Pues todos los términos tienen una letra que se repite, que es la que llamamos una letra común. Tienen una letra común. Es decir, que está en todos los términos. ¿Ok? Y dice, y o sus coeficientes son múltiplos de un mismo número. ¿Listo? ¿Qué significa esto de IO? IO se utiliza cuando nosotros tenemos dos, digamos que dos condiciones y basta con que una de ellas se presente o las dos se pueden presentar. ¿Listo? Las dos se pueden presentar o alguna de ellas. Entonces, aquí yo tengo dos condiciones. La primera, que todos los términos tienen una letra común. ¿Ok? Esa es la primera condición. La otra condición es que sus coeficientes son múltiplos de un mismo número. Ahí están las dos. Entonces, puede ser que se presenten las dos o que se presente una sola de ellas. ¿Ok? Un ejemplo entonces de un polinomio que tenga estas características puede ser algo como 4x elevado a la, bueno, a la 5 mejor, menos 6x elevado a la 4 menos 8x elevado a la 3. Aquí hay una letra que se repite que es la x. Y adicionalmente, todos los números, los coeficientes son múltiplos del 2. ¿Ok? Entonces, aquí se están cumpliendo las dos características, que tienen una letra común y que sus coeficientes son múltiplos de un mismo número. Otro ejemplo, 8a a la 4 menos 5a a la 3 más 2a. Aquí la letra que se repite es la A y solamente la A. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de los números o los números no son múltiplos de ningún número. No hay ningún número que divida exactamente al 8, al 5 y al 2, a excepción del 1. Pero en ese caso no lo tenemos en cuenta. ¿Vale? O puede ser otro ejemplo. 5x al cubo y menos 2x cuadrado y cuadrado más 6y a la 4. En este caso, la letra que se repite es la y, solamente la y. La x no se está repitiendo.
Y dentro de los coeficientes, tampoco hay ninguno que divida a todos a excepción del 1. ¿Listo? O podemos tener otro ejemplo, como 12m al cuadrado menos 4n al cubo más 8mn. Aquí no hay ninguna letra que esté en todos. Por lo tanto, no existe una letra que se esté repitiendo. Pero todos los coeficientes son múltiplos del 4. Entonces, aquí lo que se repite es el 4. En este caso la Y, aquí solamente la A, aquí tanto letra como número. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Sí, señor. Vuelvo y repito, des en cuenta que aquí lo único que estoy haciendo es identificando. Ahí realmente no se hace ninguna operación, ningún procedimiento, solamente estamos mirando qué se cumple y qué no se cumple. ¿Vale? Solamente eso. Ahora sí, método. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a tomar, vamos a identificar nuestro factor común. Identificar el factor común. Entonces, ¿cómo es ese factor común? Pues es la letra que se repite, que puede ser más de una letra, ¿no? En estos casos solamente escribí una letra que se repitiera, pero podemos tener varias letras que se repiten. Con el menor exponente. ¿Listo? Entonces, identificamos el factor común, que es la letra que se repite con el menor exponente y el máximo común divisor de los coeficientes. Dicho con otras palabras, el número más grande que los divide. Por ejemplo, en este caso, que el número que los dividía todos era el 2, o en este caso que el número más grande que los divide es el 4. Recuerden, el más grande, porque por ejemplo, en este caso, el 2 también los dividía todos, ¿cierto? Pero vamos a tomar el más grande. El más grande sería el 4. Segundo paso. Dividir cada término entre el factor común. Factor común lo voy a representar solamente como FC para no escribir tanto. Entonces, dividir cada término entre el factor común. Y tercer paso, expresar el producto del factor común por el resultado de la división. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ejemplo. Un tico, me voy a llevar todos estos pasos para la siguiente hoja, para que veamos uno a uno cómo se realizan esos pasos. Ejemplo. Factorizar y entonces me dan el polinomio 6
a al cuadrado b al cubo menos 8 a b a la 4 más 10 a la 3 b a la 2 menos 2 a la 4 b. Listo. Entonces, primer paso, me dice que identifique mi factor común, que va a ser la letra que se repite. Aquí se repite tanto la A como la B. A y B. Con el menor exponente que tengan. ¿Cuál es el menor exponente que tiene la A? Por aquí el menor exponente es 1, entonces exponente 1. 2. Así, bueno. ¡Oh! ¿Y la B? ¿Cuál es el menor exponente que tiene la B? Por aquí el menor exponente que tiene la B es este de acá, que también es 1. ¿Listo? Y me dice el máximo común divisor de los coeficientes. ¿Cuál es el número más grande que divide al 6, 8, 10 y 2? Pues el 2. Ese es el número más grande que los divide a todos. Segundo paso. Dividir cada término entre el factor común. Entonces, recordamos que dividimos coeficientes. 6 dividido 2 serían 3. Y recuerden, los exponentes se restan. ¿Ok? Los coeficientes se dividen, pero los exponentes se restan. ¿Ok? Por lo tanto, 2 de arriba menos 1 de abajo, me queda 1. La B, 3 de arriba menos 1 de abajo, me quedarían 2. Siguiente término. 8 dividido entre 2 serían 4. Y ahora, la A, 1 de arriba con 1 de abajo, me darían 0A, por lo tanto se elimina. Y B, 4 de arriba menos 1 de abajo, me quedarían 3. Siguiente término. 10 dividido 2 serían 5. La A, 3 de arriba menos 1 de abajo, me quedarían 2. La B, 2 de arriba menos 1 de abajo, me quedaría 1. Y en el último, 2 dividido 2, pues es 1. Sabemos que ese 1 no hay necesidad de colocarlo. Vamos con la A, 4 de arriba menos 1 de abajo, me quedarían 3. Y la B, 1 de arriba menos 1 de abajo, se van y me quedaría así nada más. Es decir, desaparece la B. Y el tercer paso me dice expresar. Ojo, expresar el producto, no realizarlo, expresarlo. ¿Qué es expresarlo? Pues es colocar las dos cosas. Es colocar este resultado multiplicado por este otro resultado y se acabó. 2AB que multiplica a 3AB al cuadrado menos 4B al cubo más 5A al cuadrado B menos A elevado al cubo. Y ya con eso terminamos nuestra factorización. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Listo? No, señor. Entonces,